Hola, 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 hola a un nuevo vídeo del canal, de tu canal Real Madrid FEM. Y vamos a analizar el partido Real Madrid-Valencia. Jornada 2 de Liga, que en realidad es la jornada 1 porque la jornada 1 la suspendieron por la huelga de las árbitras. Estreno liguero del Real Madrid, un estreno liguero con el 11 titular siguiente: Misa en portería, Lucía y Esbaba en laterales, Ivana y Kazelin de centrales. Centro del campo para Teresa, Weir, Toletti, Moller y Atenea, en fin, ahora veremos esto. Y punto de ataque para Esther. Feller y Olga efectivamente no viajaron, no eran convocadas, y Zornoza se quedaba en el banquillo. También se quedaba en el banquillo Paula Partido. El Real Madrid, que empezó con una presión muy bien ejecutada, muy bien hecha. Al Valencia le, le duraba muy poquito el balón y el Real Madrid se asentó en el campo del Valencia. El dibujo del Real Madrid no lo pudimos ver muy claro porque efectivamente una vez que ya está el balón corriendo, como ya hemos dicho muchas veces, las jugadoras ocupan posiciones y no son jugadores de futbolín que ocupan posiciones fijas, pero pareció entrever que estaba intentando jugar con un 4-3-3. Moller en banda izquierda, desplazando a Atenea en banda derecha. Bueno, estos 20 minutos, ya digo, fueron de mucha presión, pero bastante poca efectividad. No hubo muy buenas ideas en el desarrollo. Se recuperaba muy bien el balón, pero pocas ideas para luego jugarlo. Más o menos sobre la mitad de esta primera parte se volvió al esquema original, al esquema de siempre, al esquema que hemos estado viendo en pretemporada, es decir, un 4-2-3-1, en ataque un 4-3-3 y en defensa un 4-4-2. Y así es como germina el primer gol del Real Madrid. Un ataque del Valencia, defendido en 4-4-2 en estático por el Real Madrid, que el Valencia alcanza casi la frontal del área madridista, el balón es cortado, Ivana lanza el balón hacia el contraataque, lo recoge Atenea y Atenea se coge una carrera con el balón circulando hasta el área del Valencia. Una Atenea que no puede resolver la jugada ella, intenta hacer un recorte dentro del área, el balón queda rebotado y viene Tere por detrás remachando el balón a gol. A partir de ahí, evidentemente, el partido cambia. El Valencia tiene que abrirse más, empieza a haber más huecos y ese 4-3, perdón, ese 4-2-3-1 empieza a tener todavía más sentido. Una Atenea que aquí siempre hemos defendido como una jugadora tremendamente talentosa, que tiene que mejorar su pierna izquierda, pero que en banda derecha pierde 2 escalones. Creo que el sitio de Atenea es la banda izquierda. Y si a eso le añadimos que Moller tuvo un mal partido, la verdad es que no se desarrollaron las cosas según Toril había pensado, entiendo, desde el punto de vista teórico. El Real Madrid intentaba cargar el juego de ataque sobre el carril izquierdo para poderlo terminar en el carril derecho con Atenea, pero las cosas no estaban carburando. Esbaba creo que realizó un primer tiempo bastante bueno, no así el segundo. A ver, Esbabas ya lo dijimos durante toda la temporada pasada que tenía problemas
a la hora de defender en el área. La verdad es que Esbaba, a medida que se va acercando al área, va defendiendo peor, y eso se notó más en la segunda parte, en el que en la primera parte, estando más lejos de su área, eh, fue más incisiva. De hecho, yo creo que es uno de los partidos que más incisiva la he visto en el Real Madrid, pero en la segunda la pusieron en aprietos defensivos varias veces, y en varias veces perdió su duelo individual. Bueno, el Real Madrid marcó este gol, el partido cambió, el Valencia tuvo que abrirse y llega la segunda parte. Bueno, un Valencia que después del descanso mejoró mucho las prestaciones y que empezó a poner en apuros al sistema defensivo del Real Madrid. El Real Madrid empezó a acumular fallos en la salida del balón y Toril decidió realizar un cambio. Zornoza por una Moller bastante desacertada. Esto llevó a un cambio de posiciones porque Weir se fue hacia el carril derecho. Eh, la verdad es que el control del centro del campo tampoco es que mejorara especialmente. Creo que Weir eh, no, no es su mejor sitio. Aquí volvió Atenea a la banda izquierda bueno, supongo que la idea era que Weir pudiera poner centros hacia las entradas de Atenea. Pero tampoco es que funcionara demasiado. Atenea estaba haciendo lo que podía en su banda, volvió a locas a todas las jugadoras del Valencia que se fueron encontrando con ella, pero el Madrid estaba espeso en cuanto a ideas de ataque. En cuanto a defensa, cuando el Madrid empezó a tener cierta exigencia por parte del Valencia, hay que decir que resolvieron bastante bien la situación. Eh, Bien Kazelin, la verdad. eh, Tuvo algún despiste en salida. Ya hemos dicho que a veces toma demasiados riesgos, y de hecho uno de ellos estuvo a punto de costar el gol del Valencia, que nos hizo recordar que estaba Misa en portería. En el minuto 73, viendo que el partido no está teniendo el tempo que tocaba para los intereses del Real Madrid, Toril realiza un doble cambio. Maite Oroz entra por Tere y Naikari entra por Esther. La verdad es que, bueno, las sensaciones fueron bastante similares. Y bueno, la buena noticia es que Naikari aprovechó esos 15, algo más de 15 minutos para marcar un segundo gol, eh, con más dificultad de la que parece. Así que espero que este gol de verdad que le dé confianza a esta jugadora y podamos poder ver a una versión lo más cercana de la Naikari que realmente conocemos. Resumen, primer partido de liga después de casi un mes de los partidos oficiales que realizó el Real Madrid en Champions. O sea, es que casi podemos decir que es el primer partido oficial. Se notó en cuanto a ritmo, en cuanto a ideas, en cuanto a medida que iban pasando los minutos, eh, la cabeza no pensaba a la misma velocidad y falta algo de pegamento. A títulos individuales, bueno, ya lo hemos comentado, mal partido de Moller, regulero el partido de Sbaba y un buen partido de Atenea. Toretti también hizo un gran partido en general. Weir estuvo más irregular, pero yo creo que por estar más fuera de sitio. Y en fin, creo que las piezas que se pusieron al inicio no terminaron de encajar todo lo bien que se podía haber
bueno, todo lo bien que se pensó. Por otro lado, el rival, el Valencia, la verdad es que yo le vi bastante mejor que la temporada pasada. Creo que ha avanzado, ha subido en cuanto a nivel y que en la primera parte estuvieron flojas, pero la verdad es que la segunda parte aumentaron bastante sus prestaciones y tuvieron alguna oportunidad incluso de empatar el partido. El miércoles que viene, partido de Champions, segunda ronda de previa, 6 de la tarde, y hay que mejorar ciertas cosas para ese partido, para no pasar sustos. En fin, creo que viene bien este partido, ya lo decíamos en la previa. No es lo mismo entrenar que competir y, bueno, pues lógicamente hay, hay fallos, hay ciertos mecanismos que hay que seguir trabajando en los partidos, pues para eso está y bueno, seguro que el equipo de Toril revisa el partido y lo analizarán con las jugadoras y van a mejorar esos aspectos de cara al miércoles. Si te ha gustado este tipo de contenido, dale like, suscríbete al canal. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu atención. Mañana juega el B, acordaros y a la Madrid.